José Martín es licenciado en Filosofía y maestro en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Lógica. Actualmente es investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y el CONCITEP. Bienvenido, José Martín, y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación y pues les agradezco nuevamente y voy a empezar. Lo que presento presentarles el día de hoy son algunos comentarios sobre el concepto de persona sintética, específicamente, o persona artificial, específicamente asociado con... Te nos quedaste mudo. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Perdón, Quedamos, lo lamento. quedamos con Perfecto. asociados con... Solo... No, Ah, no te escuché, Claudio, discúlpame. no, que quedas mudo, pero quedamos asociados con y se cortó. Muy bien. Bueno, sí, son unos comentarios asociados al concepto de persona sintética o persona artificial y una idea de ética. Es una ponencia, me parece que está asociada con conceptos de ética. Entonces, he partido este trabajo en tres partes. Voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a tratar de responder algunas objeciones que tendrán que ver con el argumento principal que ofrezco y después voy a ofrecer un argumento final y unos comentarios finales. Entonces, me gustaría empezar mencionando que afirmar que la ética y la tecnología no siempre avanzan al mismo ritmo es un tópico, es un lugar común, pero es cierto, a veces la tecnología evoluciona más rápido que nuestros códigos éticos o nuestras normas morales, y a nosotros nos parece que este es el caso cuando hablamos de inteligencia artificial, en particular cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa, que en adelante llamaré GenAI, y algunas tecnologías similares. Y en efecto, dado que la IA generativa es éticamente problemática por diversas razones, como la discriminación, el colonialismo o la privacidad, pues se han desarrollado diferentes propuestas para comprenderla o para prescribir pautas éticas razonables para este tipo de inteligencia artificial. Y nuestra propuesta se inscribe en esta línea de pensamiento y nuestro argumento principal es más o menos como sigue. Eh, Primero, que las personas tienen conjuntos posiblemente mixtos de derechos, deberes y valores. Segundo, que las personas sintéticas son personas, de lo que se seguiría que las personas sintéticas tienen conjuntos de derechos, deberes y valores. Ese es el argumento principal. Y creemos que la premisa uno no genera controversia, o sea, afirmar que las personas tienen derechos, deberes y valores, creo que no es controversial. Claro que podemos discutir esa premisa, pero normalmente asumimos que las personas tienen derechos morales o legales, por ejemplo, a la libertad, obligaciones, por ejemplo, por vía de la responsabilidad y que son valiosas, por ejemplo, por dignidad. Y sin embargo, el problema puede ser la premisa 2. Y aunque la premisa 2 pueda parecer una verdad de perogrullo, sospechamos que la mayoría de personas se mostrarían escépticas al respecto, porque suponemos que la mayoría afirmarían que ciertas IAs generativas, a las que estamos llamando aquí personas sintéticas, no pueden ser personas. Pero, pero ¿por qué no? Entonces, en esta breve contribución, intentaremos responder algunas objeciones y al final veremos cómo podríamos conectar esto con una propuesta ética. Entonces, vamos a revisar algunas objeciones comunes. No creo que estas sean todas las objeciones posibles, pero creo que son algunas que podría ser interesante discutir. Una objeción usual es la objeción de la simulación, que sugiere que las IAs generativas
no pueden ser personas porque en todo caso solo pretenden o solo pretenderían ser personas. Y aunque es cierto que las ideas generativas actuales pueden o podrían solo simular ser personas, de ahí no se sigue que no puedan ser personas. Y por supuesto, no estamos afirmando que las IAs generativas actuales ya son personas, sino que incluso si, según los estándares actuales, no son personas, eso no implica que no puedan llegar a serlo. Consideremos, por ejemplo, que la simulación de una persona podría ser una persona. Seguramente sería controversial decir que las IAs generativas no pueden encontrar respuestas o soluciones a problemas porque solo simulan encontrarlas. Esto es más o menos como afirmar que un robot no puede caminar porque solo simula caminar. Por supuesto, nuestra forma de caminar sería natural y la del robot sintética, pero me parece que hay buenas razones para decir que las dos serían formas de caminar. Entonces, alguien podría sugerir otro tipo de objeción, la objeción de la biología. Por ejemplo, argumentando que las IAs generativas no pueden ser personas porque no tienen un sustrato biológico orgánico. Em, Sin embargo, no estamos seguros de que esta objeción sea exitosa. Es cierto que actualmente las IAs generativas no tienen un sustrato biológico orgánico, pero nosotros no vemos cómo esto podría ser una objeción knockout y mucho menos knockdown. Porque cuando asignamos personalidad a algunas agentes, no la asignamos a su sustrato biológico orgánico, sino a las agentes mismas. Es decir, que vale la pena distinguir que persona y ser humano no son términos coextensivos. En ese sentido, por ejemplo, un argumento muy interesante al estilo de Strawson podría ser revelador. El argumento vamos más o menos así. La atribución de personalidad que nos hacemos a nosotros o a nosotras mismas tiene que ser la misma atribución que hacemos cuando atribuimos personalidad de otras, porque de otra manera nuestra atribución sería inconsistente, ¿no? Pero continuaría Strawson. Pero cuando atribuimos personalidad a otras, no asignamos dicha personalidad a sus sustratos biológicos orgánicos, ¿no? De lo que se seguiría que cuando atribuimos personalidad, no lo hacemos a nuestro sustrato biológico orgánico, ¿no? O sea, no decimos que nuestro cerebro es persona o que nuestro sistema nervioso es persona, sino que nosotros somos persona. Entonces, nos parece que la objeción de la biología no puede ser exitosa. Hay otra objeción también muy común que he titulado o hemos titulado la objeción del agravador, el tape recorder, ¿no? Y que sugiere que las IAs generativas no pueden ser personas porque solo repiten patrones sin realmente entenderlos, ¿no? Tal como las grabadoras. Em, y esta objeción puede parecer razonable para el ojo inexperto, pero nos parece que tampoco puede ser exitosa porque las IAs generativas suficientemente sofisticadas están lejos de ser como tape recorders, como grabadoras, ¿no? Porque las IAs generativas aprenden y las grabadoras no. Ahora, alguien podría seguir insistiendo en esta objeción. Específicamente, vamos a continuar con esta objeción en la 4 y en la 7 para ver qué más podemos decir. Eh, entonces, algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que las IAs generativas no pueden ser personas porque son solo máquinas que realizan algún tipo de manipulación simbólica. Es un poco continuando la objeción anterior. Y aunque es cierto que las IAs generativas son sistemas de manipulación de símbolos físicos en el sentido clásico, en el sentido de Simon, ¿no? Por ejemplo, o de Herbert, ¿no? Eso suena bastante deflacionario. Imaginemos que decimos que nuestro vecino es simplemente tejido neuronal que realiza cambios eléctricos y químicos, ¿no? Seguramente eso es así, pero ¿acaso eso implicaría que no es persona? Nosotros no vemos cómo. Además, incluso si esta objeción se puede encontrar en alguna forma del argumento de la habitación china, pensamos que tampoco puede tener éxito. A nosotros nos parece, como Margaret Boden argumentaría, el caso de la habitación china no puede ser feliz porque las IAs tienen sintaxis y la sintaxis es suficiente para definir algún tipo de semántica formal. Em, Algunas otras personas podrían sugerir otra objeción como las experiencias de qualia y podrían sugerir que las IAs generativas no pueden ser personas porque carecen de qualia. Y concedido, si el concepto de qualia está relacionado con un sustrato biológico orgánico, entonces las IAs carecen de qualia, pero eso no implica que no pueden ser personas, porque ¿quién podría decir que la experiencia de qualia tiene que ser solo biológico orgánica?
De la misma manera en que no tenemos razón para afirmar que sabemos qué se siente ser un murciélago, no tenemos razón para afirmar que sabemos qué se siente ser una IA generativa. Pero no tener razón para qualia no implica tener razón para no tener qualia. Ahí hay un cambio en la negación, hay un cambio en el alcance de la negación. Entonces nosotros podríamos sugerir, por ejemplo, a modo de respuesta algo llamado qualia sintético. Y otras personas podrían sugerir que más bien las IAs generativas no pueden ser personas porque para ser persona hay que tener un yo interior. Y podría ser, pero ¿cómo tratamos o explicamos la personalidad de las demás? Y nos atreveríamos a decir que seguramente no es por su yo interior. Cuando le asignamos personalidad a nuestro vecino, por ejemplo, no lo hacemos sobre la base de sus estados internos o su yo interior. Y por cierto, tampoco sobre su sustrato biológico orgánico. Lo hacemos sobre la base de su comportamiento. Por lo tanto, sería inconsistente creer que nuestro vecino es persona dada la evidencia de su comportamiento y, sin embargo, negarnos a creer que ciertas ideas generativas son personas dada la misma evidencia. Otras personas sugieren la objeción de la autonomía, que las ideas generativas no pueden ser personas porque fueron programadas y por lo tanto carecen de autonomía. Y esta objeción, que podría remontarse al dictum de Lady Ada Lovelace, es un ejemplo de falacia genética, porque el hecho de que las ideas generativas estén de inicio programadas no excluya que puedan ser personas. El problema de esta objeción es que no distingue entre el origen de la IA, que es su causa eficiente, y el ejercicio, que podría ser su causa final. Y si esta respuesta aún no es convincente, consideremos un experimento mental, ¿no? Imaginemos un país en el que la gente se ha visto limitada a tener ciertas creencias, a hablar cierto idioma, a seguir ciertas normas morales y jurídicas y a respetar ciertos símbolos. Nos parece que si la objeción de autonomía prosperase, seguramente tendremos que admitir que la gente que vive en ese país no puede ser autónoma, o por lo menos no completamente autónoma, pero no estamos seguros de que eso implique que no pueden ser personas. Hay otra objeción también muy común que le he llamado aquí la objeción, le hemos llamado la objeción de la identidad, y que sugiere que las ideas generativas no pueden ser personas, porque eso significaría que nosotras y nosotros podríamos ser reducidos a ideas generativas, ¿no? Y entonces podríamos ser reemplazadas eh, por ellas, o podríamos ser reducidos a ellas, ¿no? Pero nosotros nos parece que aceptar a las ideas generativas como personas no implica que podamos ser reducidos al mismo estatus o que podamos ser reemplazados por ellas. El problema de esta objeción es que requiere una premisa faltante y una premisa implícita, a saber que todas las personas son humanas. Pero esa premisa es falsa. La personalidad no tiene por qué ser personalidad humana. De hecho, ya reconocemos y otorgamos personalidad de jure a corporaciones, a animales no humanos e incluso a formaciones naturales. Hay otra objeción similar a la anterior que podríamos llamar la objeción de la diferencia infinita, que sugiere que las ideas generativas no pueden ser personas porque nunca serán iguales a seres humanos. Y esta objeción es como una inversa a la anterior y puede responderse de manera similar. Es que la personalidad no necesita ser humana y por lo tanto la personalidad sintética o artificial y la personalidad humana no serían incompatibles. Una objeción más que hemos llamado la objeción de la situación actual, podría decir que las IAs generativas no pueden ser personas porque las IAs generativas actuales, como ChatGPT, por poner un ejemplo, no son personas. Y eso es cierto, ¿no? Es cierto, en su estado actual, ChatGPT y otras herramientas similares, pues no son personas, pero eso no implica, una vez más, que no puedan serlo. Porque si recordamos la respuesta a las objeciones anteriores, la personalidad no tiene por qué ser necesariamente personalidad humana y además la personalidad puede darse, otorgarse o concederse. Y una objeción más que hemos llamado aquí la objeción de la mera herramienta, sugiere que las ideas generativas no pueden ser personas porque son solo herramientas. Y la respuesta a esta objeción me parece que es importante porque esta objeción se basa en una falsa equivalencia. Y creo o creemos que esta objeción no reconoce que las IAs generativas son bestias sui generis, son diferentes a nuestras herramientas habituales. Por lo general, cuando pensamos en herramientas, pensamos en martillos, pistolas, calculadoras o vehículos, porque típicamente definimos a las herramientas como ítems que nos ayudan a lograr nuestras metas, a alcanzar nuestros fines. En ese sentido, las IAs generativas son herramientas, pero también lo son otras personas humanas.
Y lo que distingue a las personas humanas de las meras herramientas es una prescripción que depende de una consideración cognitiva que entendemos como una consideración moral. Es decir, que ciertas funciones cognitivas parecen implicar que no somos meras herramientas, aunque podamos ser instrumentales para otras personas. Pero de esto, el aprendizaje interactivo y la creatividad son cualidades cognitivas que implican las ideas generativas, lo que nos llevaría, por lo tanto, a una prescripción similar. Y por último, podríamos mencionar la objeción de la distracción, que nos diría que si las ideas generativas son personas o no lo son, eso no importa. Lo que importa son los daños reales y potenciales que las ideas generativas están haciendo de hecho. Y precisamente estamos de acuerdo en que las preocupaciones éticas actuales sobre discriminación, colonialismo o la privacidad deberían destacar en el horizonte moral, pero eso no es una objeción, eso es más bien una cuestión de atención. Y es precisamente debido a estos problemas que sugerimos un cambio en nuestra visión de las ideas generativas, de meras herramientas a personas sintéticas. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Bueno, normalmente pensamos que en las ideas generativas como herramientas, lo cual está bien, eso está bien. Pero no es lo mismo afirmar que son meras herramientas. El problema de esta visión, sin embargo, es que impide una aplicación integrada de ciertos modelos éticos a ellas. Sin embargo, si comenzamos a pensar en las ideas generativas como personas sintéticas, entonces podemos extrapolarles ciertos conjuntos de derechos, deberes y valores. En otras palabras, podríamos actualizar nuestro concepto de personalidad para ampliarlo y luego aplicar los modelos éticos que ya usamos con las personas. Entonces, nuestro argumento complementario quedaría más o menos como sigue. En primer lugar, las personas, entre otros ítems, pueden explicarse éticamente a través de nuestros modelos éticos actuales. Y si las personas sintéticas son personas, pues entonces estas personas sintéticas podrían explicarse éticamente a través de nuestros modelos éticos actuales. Hasta aquí todo bien, digamos, pero por supuesto en este momento surgen naturalmente algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Qué deberes? ¿Qué valores? ¿Qué modelos éticos podríamos aplicar? ¿Significa esto que ChatGPT podría ser un esclavo de OpenAI? ¿Significa esto que Julius AI debería firmar nuestros artículos científicos como coautor? Mm, sí y no. A ver, algunas personas podrían pensar que esta transición, la de pasar de una interpretación de las ideas generativas como meras herramientas a personas sintéticas, produce tantos problemas como los que potencialmente resuelve. Pero el caso es que ya conocemos, con algunas restricciones por supuesto, el alcance y los límites de las personas. De modo que cuando alguien pregunte por el alcance y los límites de las ideas generativas, podríamos tomar nuestro concepto amplio de persona y reconocer que los límites de las ideas generativas deberían ser similares a los nuestros. Eso es lo que permitiría esta ampliación. Por ejemplo, consideremos algunas preguntas. ¿Deberíamos hacer que las IAs generativas escriban nuestros artículos? ¿O deberíamos hacer que las IAs generativas desarrollen nuestros códigos? ¿O deberíamos hacer que las IAs generativas resuelvan nuestras tareas escolares? Bueno, tal vez. Pero estas preguntas claramente no son descriptivas, sino prescriptivas y por lo tanto, algunos de nuestros modelos éticos actuales ya podrían ayudarnos a responder este tipo de preguntas. Entonces, consideremos estos mismos ejemplos, pero ahora hagamos la sustitución. Las preguntas anteriores entonces se verían así, ¿no? Como deberíamos hacer que otra persona escriba nuestro artículo, deberíamos hacer que otra persona desarrolle nuestro código, que otra persona resuelva nuestra tarea. Y nuevamente uno podría decir, tal vez, pero de la misma manera en que podríamos tener preocupaciones éticas o escrúpulos morales sobre el alcance y los límites de lo que pedimos a otras personas, también podríamos observar el alcance y los límites de lo que pedimos a las ideas generativas, ya que no serían meras herramientas, sino un tipo de persona artificial. Y llegadas a este punto, algunas nuevas objeciones podrían salir. Por ejemplo, una objeción podría ser la de la falta de especificidad, porque, no sé, alguien podría decirnos que no hemos dicho qué derechos, deberes y valores de las ideas generativas debemos conceder, exigir o reconocer. Y eso es cierto. Esto nos parece una exigencia abierta o una pregunta abierta que pensamos que debería ser respondida por un equipo interdisciplinario. Aún así, pensamos que si estas consideraciones son de alguna utilidad, podrían tener un propósito ético. ¿Cuál? El de exigir coherencia en nuestro trato con otras personas, ¿no? Por supuesto, otra objeción que podría surgir es la cuestión de la dignidad, ¿no? O sea, estas consideraciones
implican o nos llevan a concluir que las IAs generativas tienen dignidad. En cierto sentido, sí. Em, Pensemos que tratar ciertos ítems con dignidad no necesariamente implica que deben ser tratados como fines en sí mismos, en términos kantianos. Simplemente significa que no podemos hacer lo que nos plazca con ellos. Por ejemplo, cuando tratamos a las mascotas, al medio ambiente o a ciertas instituciones con dignidad, no tenemos por qué tratar dichos ítems como si fueran seres humanos o como si fueran valores supremos. Supremos simplemente nos obliga a no hacer lo que se nos antoje con ellos, ¿no? Que quizá es lo que debemos reconocer al utilizar artefactos como las IAs generativas, que no podemos hacer lo que se nos antoje con ellas como si fueran unas meras herramientas. Por supuesto, también podría surgir esta nueva cuestión, ¿no? La cuestión de la sintiencia. ¿Significa esto que las IAs generativas tienen sintiencia o son sintientes? Y no necesariamente, porque incluso si la sintiencia pudiera implicar personalidad, la inversa es innecesaria. En otras palabras, sintiencia y personalidad pueden estar relacionadas, pero no necesariamente correlacionadas. Y por último, podría haber otra objeción, que es la cuestión del consentimiento, ¿no? ¿Significa todo esto que las ideas generativas deberían tener derecho a dar su consentimiento? Y tampoco necesariamente, porque incluso si el consentimiento pudiera implicar personalidad, la inversa es innecesaria. De hecho, ya reconocemos que hay personas que no pueden momentáneo o permanentemente dar su consentimiento y sin embargo los consideramos como personas. Y entonces, a manera de conclusión, ¿a dónde vamos a partir de aquí o a dónde podríamos ir a partir de aquí? Bueno, hay muchas posibilidades, pero una es que tal vez deberíamos revisar nuestros programas típicos de investigación sobre personas y virtudes, sobre personas y contratos o sobre personas y deberes, para incluir otro tipo de personas como las sintéticas. Y quizá de esta manera tal vez podríamos actualizar algunos de nuestros marcos éticos y caminar, aunque sea momentáneamente, al ritmo que algunas de nuestras tecnologías para poner algunos frenos o al menos para no ser atropellados por ellas. Y muchísimas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Muy bien. Muy bien, abrimos a preguntas. Raimundo tiene la mano levantada. Raimundo, cuando quieras, te damos la palabra. Muchas gracias. Como siempre, aprendo de ti y me convences de todo lo que argumentas. Te felicito, es una increíble condensación de muchísimas cosas. Nos podríamos pasar varios días discutiendo tu ponencia, pero hay algo que creo que a ti te importa mucho y es la precisión. Entonces, en parte porque has condensado tanto, hay el peligro de que algunas cosas se malentiendan y sí sería bueno limpiar de posibles ambigüedades para que no haya problemas innecesarios. Lo primero es desde el planteamiento, cuando dices tener valores. Y creo que lo que quisiste decir, y de hecho lo mencionas después, es ser valiosas, que es algo muy diferente. Porque hay personas, creo yo, puede haberlas, que no tengan valores y aún así sean valiosas. Creo que a esto es a lo que tú te refieres. Cuando mencionas la primera objeción, si no me falla la memoria, dices ser personas, así aparece en el texto, pero lo que tú querías decir es que llegaran a ser personas. Entonces, es muy importante el tiempo porque tú no quieres sostener que ya las tenemos. Lo que estás mencionando es que podemos tenerlas y debemos irnos preparando para eso. Pues cambia mucho la óptica. En la objeción 4, hablas de pasada del cuarto chino y hablas lo de la sintaxis que puede generar una semántica formal, efectivamente. El problema es que, como tú sabes, una semántica formal no es una semántica. Simpliciter. Necesita ella misma ser interpretada. Y creo que eso es en lo que estaba pensando Searle cuando proponía ese reto.
fue una idea que se le ocurrió en el avión cuando iba al Congreso, y lo que se asombró es que la gente no, primero no lo entendiera y segundo no tuviera una respuesta a algo que le parecía a él bastante obvio. Si quieres la parte fuerte, con lo que tienes que enfrentarte es si además puedes hacer el salto que yo creo que puedes hacer, pero no es tan sencillo, de lo sintáctico a lo semántico, y si te quedas en que lo sintáctico te va a llevar a la semántica formal, todavía estás en el nivel sintáctico. Entonces, tú lo que necesitas es hacer ese paso para poder contestarle a objeciones como las de Searle. La objeción 7 parece que estamos hablando de que fuera la persona programada, y el ejemplo que das de ese país ficticio es de personas que están limitadas, constreñidas. Y de lo que se trataba, y esto viene de, como tú bien mencionas, de Ada Lovelace, es de la programación. Yo creo que todos estamos programados, pero mucha gente no lo aceptaría inmediatamente, porque no acepta que pueda haber programaciones sin autores. Entonces, creo que ahí tienes que trabajar los conceptos con un poquito más de detalle. Finalmente, cuestiones generales. Me gusta mucho que utilices sintética en lugar de artificial, pero creo que lo que quieres decir es sintetizada. Cuando hablamos de plásticos sintéticos, bueno, todos los plásticos son sintéticos. Lo que queremos decir es que están sintetizados, no están producidos naturalmente. Ese es el sentido de artificial. Y finalmente, recordar algo que constantemente olvidamos. La inteligencia artificial no existe, y sí existe. Sí existe como una idea general abstracta, pero cada inteligencia artificial es diferente. Hay muchas inteligencias artificiales. Entonces, si hay una inteligencia artificial que nos parece objetable o limitada o con problemas éticos, hay que tener mucho cuidado de no hablar de la inteligencia artificial, porque entonces estamos extrapolando y hacemos una falacia de composición. Queremos distinguir que hay muchas inteligencias artificiales. Lo mismo creo que va a ocurrir con las personas artificiales. No va a haber una sola clase, un solo tipo de persona artificial, va a haber muchos, y algunos de ellos puede que no sean valiosos, lo siento mucho. Igual que en los seres vivos, no tienen el mismo valor o no son igualmente valiosos todos los seres vivos en la escala. Lo valioso de una amiba es de un tipo muy diferente de lo valioso de un caballo o de lo valioso de un perro. No es lo mismo que, etcétera, la valía de cualquier insecto. Y eso tú tienes que tomarlo en cuenta, porque no vamos a construir solamente un tipo de persona, sintética o artificial, como queramos llamarle. Fuera de estos puntos para afinar y que no se malentienda tu propuesta, creo que estás preparándonos para cuando el futuro nos alcance. Te lo agradezco mucho. No, al contrario, doctor, como siempre, muy puntual. Muchísimas gracias. He tomado nota de todas las observaciones. Estoy de acuerdo con todas. Algunas de ellas las tengo un poquito más trabajadas en un trabajo en extenso, pero de todas maneras voy a tomar en cuenta todas las observaciones. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. Muy bien, hay una pregunta acá en Yo la levanté la sala. mano. Sí, primero hay una acá en la sala, Celina, y después te paso a vos, ¿puede ser? ¿Cómo? Bueno, pregunta. Bien. Planteo lo siguiente. Ponete el micrófono. ¿Cómo? El micrófono. Sí, a ver. Planteo lo siguiente. Me pareció muy interesante la ponencia, sobre todo por esta apelación a las cuestiones éticas, y es ahí justamente donde quisiera decir algo. No hay ningún inconveniente en
reconocer la posibilidad de personas que no sean humanas. De hecho, desde hace casi dos siglos por lo menos convivimos con personas no humanas como las sociedades anónimas, las fundaciones, y actualmente con personas no humanas como son algunas zonas geográficas o algunos animales. Acá en Argentina, muy importante, varios casos en los cuales se ha otorgado habeas corpus, que se otorgan a las personas físicas, a una mona, por ejemplo, ¿no? Eh, pero el tema de todo esto es que estas personas son construcciones jurídicas, que es algo que no se dijo en la ponencia y que me parece decisivo, porque no pueden funcionar de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, sin una cobertura jurídica. Entonces, el problema, con todo respeto a lo que decía el anterior proponente que nos está preparando para el futuro, no son los científicos, sino los juristas los que se tienen que preparar para el futuro cuando haya leyes que establezcan o eventualmente los científicos, los jueces. Creo que para el caso de los jueces es mucho más difícil porque indudablemente, por una serie de razones biológicas, un mono o un caballo está mucho más cerca, coincide con nuestro ADN en un 95%, y entonces a un juez le resulta relativamente fácil ampliar el concepto de persona humana a una persona no humana, pero pariente cercano biológicamente. Mucho más difícil es el caso de una zona geográfica o el caso de un robot o el caso de una sociedad anónima. Todas estas personas tienen personalidad porque tienen derechos, deberes y toman decisiones, pero dentro de un marco legal. La decisión de casarse que pueda tomar una sociedad anónima no tiene ninguna relevancia, pero la decisión de vender una propiedad en tantos precios tiene absolutamente relevancia. Entonces, me parece que aquí el problema es un problema jurídico y que tiene que plantearse desde la esfera de lo jurídico y tiene que plantearse bien. No tiene que plantearse sobre la base, perdón por disentir, de las objeciones que se han puesto, sino al contrario, de cuáles serían los recaudos para que haya, porque todas estas personas no humanas actúan a través de personas humanas. Y no solamente a través de personas humanas cualquiera, sino a través de personas humanas que tienen derecho para eso. Un niño de 3 meses es una persona humana, pero no puede tomar decisiones que le reconozca el derecho. Necesita tener tutores. Entonces, acá hay un problema de tutoría que sí me parece que en sus esquemas generales puede ser objeto y debe ser objeto de los estudios científicos, pero que en sus aspectos éticos tiene que ser objeto indudablemente de la filosofía, pero que en sus aspectos jurídicos es un tema de los juristas. Y es precisamente en estos aspectos donde, como decía el colega preopinante, puede haber muchas personas artificiales. Así como hay muchas formas de persona jurídica. No es lo mismo una fundación que una comandita por acciones. Bueno, puede no ser lo mismo un robot que otra. Esto es lo que quería decir, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Muchas gracias. Muy bien, le damos la No, palabra. al contrario, muchas gracias. Le damos la palabra a Raimundo, que levantaste la mano, me imagino que para responderle a Celina. No, no la levanté. Gracias. Ah, ¿quién tiene levantada la mano? Bueno, muy bien, perdón. Vamos a Enrique, por favor. Sí, muchas gracias. Yo no sé si esta objeción que voy a incluir en tu lista de objeciones está tratada o no cuando has hablado de si las inteligencias artificiales deben ser tratadas como herramientas, pero bueno, yo te la sugiero igual. Habría una objeción que se podría formular del siguiente modo. Las inteligencias artificiales no son personas porque no forman parte de ninguna especie. No sé si entiendes por dónde voy. Vale, grosso modo, la objeción
es la siguiente. Con demasiada frecuencia nos hemos planteado el desarrollo de la inteligencia artificial como si se tratara de un asunto en el que la mente humana, ¿vale?, tiene que ser imitada por una especie de entidad aislada, un computer, ¿no?, que está ahí. Muchas son las imágenes, la iconografía que hay sobre esto, cuando en realidad la mente humana es un producto social. Quiero decir, un producto social, es un producto de nuestra especie. Es como es porque somos una especie que interactuamos entre nosotros de un cierto modo. No hay nada enfrente de eso todavía. No quiero decir que no lo vaya a haber, yo no estoy defendiendo aquí el principio de que la mente humana o la especie humana sea superior a nada. No, no. Lo que quiero decir es que todavía falta un paso, y es que las inteligencias artificiales se constituyan como entidades suficientemente autónomas. Esto acabará ocurriendo. Esto acabará ocurriendo. No lo voy a desarrollar porque eres tú el que está hablando, pero esa es la objeción que yo te haría ahora mismo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por todas las observaciones, objeciones y comentarios. Creo que van a ayudar muchísimo a que trabaje con más calma estas ideas. Y con respecto a la última objeción, no la había considerado, pero me la llevo de tarea para trabajarla con más calma, ¿no? No tendría una respuesta ahora al momento. Le voy a preguntar a ChatGPT a ver qué me dice, ¿no? Pero, eh, pero en principio no lo había considerado y agradezco mucho también. La tendré que trabajar con más calma. Muchísimas gracias también. Muy bien, hay una pregunta más acá, José Martín. En la sala. ¿Se llega a escuchar? Bien. Sí. Me acerco por las dos personas escuchadas. Bueno, hay algunas me interesó mucho tu presentación. De hecho, me interesa porque voy a exponer en parte sobre lo mismo, pero capaz desde el lado de las objeciones. Así que capaz no quería demorarte tanto con las objeciones que ya fuiste pasando lista. Y sí quería capaz preguntarte sobre una inquietud que me surgió, sobre todo desde mi ignorancia de cómo se trata de la ética, cómo se aborda el concepto de persona, porque entiendo por persona, y acá vos me podrás decir mejor, una cuestión que es un tanto taxativa, mientras que la computabilidad no es tan taxativa, es decir, cuando lo que tengo enfrente deja de ser una tostadora y empieza a ser una persona. O sea, un poco existe la objeción de Bloch, que plantea con ese argumento de Blockhead, de bueno, se puede computabilizar de forma material y manual lo que nosotros llamaríamos inteligencia artificial, o una máquina que consideraríamos inteligente, pensante. ¿Cómo es que ese grupo de acciones y movimientos físicos o mecánicos puede convertirse en inteligencia? Bueno, un poco acá me surge la misma duda, ¿cómo la computabilidad puede volverse persona si es un gradiente la computabilidad y la persona, por lo menos de la ignorancia ética, capaz hay una postura ética defendida de que hay un gradiente entre no ser persona y ser persona? ¿Cómo es que se pueden compatibilizar algo taxativo y algo gradual? Perdón, eso. Muchas gracias. Francamente, no creo que no tengo una respuesta clara a la situación. Quizá tendría que em, buscar alguna alguna razón para justificar que que ciertas IAs generativas, porque por cierto no estoy hablando de toda la inteligencia artificial, solo de cierto tipo de IA generativa, que cierto tipo de IAs generativas llevan a cabo comportamientos que son computablemente equivalentes a los de algunas personas. Creo que eso es lo que tengo en mente. No necesariamente que sea todo computable, que todo su comportamiento sea que todo el comportamiento, que el comportamiento de toda persona humana, no estoy diciendo que el comportamiento de toda persona humana sea computable. Más bien es al revés. Creo que el comportamiento de las
de lo que yo llamo personas sintéticas es computable, y en virtud de esa similitud con la computabilidad humana es que les podríamos asignar el estatuto de personalidad. Pero de todas maneras lo tengo que pensar. Ya lo he anotado aquí junto con los otros comentarios y las otras objeciones. Y agradezco mucho la respuesta. No, sé que no le he ofrecido una respuesta, pero la tengo que pensar con más calma. Bueno, muchísimas gracias por Sí, estar aquí. sí. Un aplauso.